Saludos, profesor, asistentes y adjuntos del curso de Derecho Administrativo 1. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer el foro 11. Los integrantes del grupo son Brenda Torres Castañeda, Gillian Lucrecia Arévalo Prado, María Claudia Vera Romero, Bruno Ramos Alarcón, quien les habla, Gabriel Ocopa Enciso y Alexander Juan Espejo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora el primer punto de este foro implica explicar las diferencias conceptuales entre la ejecutividad y la ejecutoriedad del acto administrativo. Primero pasaré a definir los alcances de cada una de estas figuras. Por un lado, la ejecutividad está regulada en el artículo 9 del tubo de la LPAG y esta lo define como aquel acto administrativo se considerará válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda. Esta pretensión alcanza para todos los actos administrativos sin distinción alguna. Todos los actos administrativos tienen esta virtud, por así decirlo. En ese sentido, Hernández Mendible dice que estos no tendrán el atributo de constituir auténticos títulos jurídicos con suficiencia plena. Y digamos, la característica es que en razón de esto último, los actos administrativos no van a requerir de ninguna autorización que confirme el acto o alguna otra entidad. Es decir, son plenos per se, es apenas, digamos, inmediatamente se emite el acto administrativo se considera eficaz. Ahora, también por otro lado, Santiago Muñoz Machado señala que todo acto es ejecutivo, ¿no? En la medida en que produce efectos jurídicos. Es la misma idea. Finalmente, José María Domínguez indica, ¿no?, que la ejecutividad viene a ser, se puede interpretar como un privilegio de toda entidad administrativa, ¿no? En la medida en que, a diferencia del sector privado, en el sector público las administraciones tienen esa virtud, ¿no?, de, como lo mencioné, de eficacia inmediata, ¿no?, automática, por así decirlo. Ahora, respecto a la ejecutoriedad, la legislación nacional lo define en el artículo 203 del tubo del LPAG como los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o a plazo conforme a la ley. Esto básicamente quiere decir que no todos los actos administrativos tendrán este carácter. De hecho, la misma legislación establece que solamente serán pasibles de ser exigidos mediante mecanismos de ejecución forzosa aquellos actos que tengan una obligación de hacer, dar o no hacer. Ahora, Hernández Mendible también señala pues que esta figura, la de la ejecutoriedad, implica la posibilidad de la administración pública de hacer cumplir o hacer valer lo ordenado, ya sea por la misma entidad administrativa o por otra. En ese mismo sentido, él dice que a esta posibilidad de las entidades administrativas de hacer respetar lo ordenado le denomina como la materialización de las consecuencias jurídicas de los actos. Es decir, la diferencia, digamos, es más que todo una relación de complementación. Cuando una entidad administrativa imponga un mandato, en la medida en que sea una obligación de dar, hacer o no hacer, la misma entidad administrativa u otra podrá ejecutar mediante medios o mecanismos de ejecución forzosa lo mandado previamente. Básicamente esa es la diferencia conceptual, ¿no? Y bueno, lo último a mencionar es que es muy común que cuando una entidad administrativa imponga un mandato y el administrado no lo cumpla, es muy usual que otra institución administrativa satisfaga esto mediante algún medio de ejecución forzosa. De hecho, entidades como Indecopi u OEFA, por ejemplo, tienen esta peculiaridad, ¿no? Y básicamente eso es todo respecto a este punto. Ahora le cedo la palabra a mi compañero
Gabriel. Gracias. Buenas tardes, soy Gabriel Copenciso y voy a hablar acerca de en qué consiste la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos. La ejecutoriedad de los actos administrativos se encuentran estipulados en el artículo 192 de la Ley 27.444, o sea, la de Procedimiento Administrativo General, y también en el artículo 201 del texto único de esta misma ley, los cuales proclaman que los actos tienen carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario o mandato judicial, o si es que están sujetos a condición o plazo conforme a la ley. Ahora, tenemos que diferenciar qué es ejecutividad y qué es ejecutoriedad. La sentencia constitucional número 0015-2005-PI del Tribunal Constitucional dicta que la ejecutividad del acto administrativo está referido al atributo de eficacia, obligatoriedad, exigibilidad, así como el deber de cumplimiento que todo acto regularmente emitido conlleva a partir de su notificación. Y eso está vinculado a la validez del acto administrativo. En contraste, la ejecutoriedad del acto administrativo habilita a la administración a hacer cumplir por sí mismo un acto administrativo dictado por ella misma, sin intervención del órgano judicial y respetando los límites impuestos por mandato legal, así también como utilizar medios de coerción para hacer cumplir un acto administrativo y contar con el apoyo de la fuerza pública. En adición, se tiene que en el artículo 204 del tubo de la LPAG, las causales, ya adentrándonos, ¿no? Las causales de pérdida de ejecutoriedad, estas se pueden deber a suspensión provisional conforme a ley cuando transcurren 2 años de adquirida la firmeza del acto y la administración no inició los actos que le competen para hacerlo, para ejecutarlo, mejor dicho. Y también cuando el administrado se oponga al inicio de la ejecución del acto eh, por la pérdida de su ejecutoriedad. Y la cuestión es resuelta, esta cuestión del administrado de oponerse se resuelve de modo irrecurrible en sede administrativa. Por último, tenemos que señalar lo que dijo el Tribunal Constitucional en referencia a la pérdida de la ejecutoriedad, y este es el por qué existe esta figura en nuestro ordenamiento jurídico. Eh, la pérdida de la ejecutoriedad corresponde a las circunstancias en que las entidades administrativas pierden la facultad de ejecutar un mandato coactivamente mediante la facultad de autotutela que la ley reconoce a su favor. Asimismo, apunta con respecto a la razón de ser de la pérdida de la ejecutoriedad del acto administrativo, el por qué existe en nuestro ordenamiento, y es porque sanciona la inactividad de la administración y al mismo tiempo resguarda el principio de seguridad jurídica, asegurando así que los administrados no se encuentren indefinidamente en una situación jurídica subjetiva de desventaja frente al aparato estatal. Es como un resguardo, un remedio constitucional ante el poder de la administración pública, que de por sí es muy grande. Ahora voy a darle paso a mi compañera Alexandra para que siga resolviendo las preguntas pertinentes. Ahora sí, buenas tardes. Yo soy Alexandra Urbano y les voy a presentar la pregunta: ¿cuáles son las causales de la suspensión del procedimiento de la ejecución coactiva? Para esto vamos a utilizar la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y en particular dos artículos, que serían el artículo 16, habla de la suspensión del procedimiento, y el artículo 31, que también habla de la suspensión del procedimiento. Asimismo, en el artículo 16 nos indican: ninguna autoridad administrativa política podrá suspender el procedimiento, con excepción del ejecutor, que tiene el deber de hacerlo bajo la responsabilidad cuando, en primer inciso, la deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida. Cuando la deuda obligación esté prescrita. En la organización peruana, esto tiene usualmente una vigencia de alrededor de 5 años. Ahora, para el proscrito C, cuando la acción siga contra persona distinta al obligado,
cuando se haya omitido la notificación al obligado del acto administrativo que sirve para la ejecución, siendo esto para la notificación al obligado puede ser para cónyuges, se debería notificar a ambos y puede ser para la persona natural, a sí misma, y la persona jurídica. Y se encuentra en trámite o pendiente el vencimiento del plazo para la presentación del recurso administrativo de reconsideración, apelación, revisión o demanda contenciosa administrativa presentada dentro del plazo establecido por la ley contra el acto administrativo que sirve del título para la ejecución, o contra el acto administrativo que determine la responsabilidad solidaria en el supuesto contemplado en el artículo 18, en el inciso 18.3 de la misma ley. Y cuando exista un convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de acreedores de conformidad con las normas legales o pertinentes, cuando el obligado haya sido declarado en quiebra. Asimismo, cuando existe una resolución concediendo plazos y fraccionando el pago. Y cuando se trate de empresas de proceso de reestructuración patrimonial en amparo lo establecido a la ley 27.809, pues esta es la ley del sistema concursal, o la norma que la sustituye o la reemplace. En tanto se encuentre dentro de los alcances del decreto ley 25.604. Asimismo, también será así cuando se acredite que se ha cumplido con el pago de la obligación no tributaria en cuestión ante otra municipalidad que se atribuye la misma competencia territorial por el conflicto de límites. Dilucidado el conflicto de competencia, si la municipalidad que inició el procedimiento de cobranza coactiva es la competente territorialmente, tendrá expedido su derecho de repetir contra la municipalidad que efectuó el cobro de la obligación no tributaria. Asimismo, el procedimiento de ejecución coactiva deberá suspenderse bajo responsabilidad cuando exista mandato emitido por el Poder Judicial en el curso de un proceso de amparo o contencioso administrativo, o cuando se dicte medida cautelar dentro o fuera del proceso contencioso administrativo. En tales casos, la suspensión del procedimiento deberá producirse dentro del día hábil siguiente a la notificación del mandato judicial y o medida cautelar o de la puesta en conocimiento de la misma por el ejecutado por tercero encargado de la retención. En este último caso, hablando de la retención, esto quedaría mediante escrito adjuntando una copia del mandato, medida cautelar y sin perjuicio a lo establecido en el artículo 23 de la presente ley, en lo referido a la demanda de la revisión judicial. También sucede así cuando el obligado podrá solicitar la suspensión del procedimiento administrativo siempre que se fundamente en una de las causales previstas en el presente artículo, presentando al ejecutor las pruebas correspondientes. El ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre lo solicitado dentro de los 8 días hábiles siguientes, vencido dicho plazo, sin que se medie pronunciamiento expreso. El ejecutor está obligado a suspender el procedimiento, cuando el obligado acredite el silencio administrativo con el cargo de recepción de su solicitud. Suspendido el procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas cautelares que estuvieran trabado. Y sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, el ejecutor coactivo está sometido a la decisión de la entidad a la que representa y de la cual es mandatario, a la misma que en cualquier momento tiene la potestad de suspender el procedimiento coactivo mediante acto administrativo expreso. Sucede así también en la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva de la obligación principal, conlleva la suspensión de cualquier otro procedimiento respecto de todas las obligaciones derivadas de este. Ahora, para esto nos referimos al artículo 16, pero también encontramos que hay otro artículo que también nos habla sobre la suspensión del procedimiento. En este le añaden causales a tal, y tales causales son cuando existiera a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta del mismo tributo realizados en exceso que no se encuentren proscritos, cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a lo que está dispuesto en el artículo 38 de la ley del procedimiento de ejecución coactiva, y cuando se haya presentado dentro de los plazos de la ley un recurso impugnatorio de reclamación, de apelación ante la municipalidad provincial, de ser el caso, apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa administrativa que se encontrara en trámite,
y cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligación tributaria en cuestión ante otra municipalidad que se atribuye la misma competencia territorial. Eso sería todo. Muchas gracias. Le daré el pase a mi siguiente compañera. Bueno, mi nombre es Gillian Arévalo y voy a mencionar 2 ejemplos de desistimiento. Como un primer ejemplo está el de la resolución 0021-2019-MEM-DGAAE, en el que el Consorcio Eléctrico de Villacurizac solicitó el desistimiento del procedimiento de evaluación del estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto línea de transmisión de 200 kV Surpay, diagonal Independencia y subestaciones asociadas. Basándonos en el artículo 200 del tubo de la LPAC, se regula la figura del desistimiento del procedimiento, el cual tiene como consecuencia la culminación del procedimiento iniciado, pero no impide que posteriormente el titular del proyecto pueda presentar una nueva solicitud. En caso de desistimiento de la pretensión, esto impedirá promover otro procedimiento por objeto y causa. Es por ello que el presente caso cumple con los requisitos establecidos en el artículo antes mencionado y por ello corresponde aceptar el mismo y declara concluido el procedimiento de evaluación de dicha solicitud. Un segundo ejemplo sería el de la resolución de Secretaría General número 033-2015-PCM-SG, en el que el señor Anthony Elías Torres Luna presenta el escrito de desistimiento con registro número 2015-08973 del recurso de apelación interpuesto contra la resolución directoral número 303-2014-PCM-OGA. Esta menciona que mediante la resolución directoral antes mencionada, se resolvió en su artículo 1 reconocer la obligación pendiente de pago a favor de Casa Importadora Andrea SAC y el Grupo Torres y Torres Luna SAC por los servicios de mantenimiento correctivo de unidades vehiculares de la Presidencia del Consejo de Ministros. No conforme con lo resuelto en la citada resolución, el recurrente interpone recurso de apelación recepcionado por la Oficina de Trámite Documentario con registro número 2015-04885, en el que se solicitó declarar nula la resolución directoral antes mencionada. No obstante, la apelación interpuesta, mediante escrito con registro número 2015-08973, se solicitó el desistimiento del recurso administrativo planteado. Si analizamos el artículo 200 del tubo de la LPAC que fue mencionado anteriormente, se acepta el desistimiento presentado y se declara concluido el procedimiento administrativo. Ahora pasamos a mi siguiente compañera. Bueno, yo soy María Claudia Vera y hablaré sobre el abandono. Este es un modo de poner fin a un procedimiento administrativo. Se encuentra regulado en el artículo 202 del tubo de la LPAG y se produce cuando el administrado incumple algún trámite requerido en un plazo de 30 días hábiles. Y asimismo se puede dar tanto de oficio o a pedido de parte. Como primer ejemplo tenemos la resolución directoral 091-2020 MTC/16. Esta declara el abandono del procedimiento administrativo de evaluación de los planes de manejo socioambiental para el uso de canteras, que fue un proyecto iniciado por la empresa Kunturwasi S.A. Aquí lo que sucedió es que con fecha 17 de enero del 2017, mediante un oficio se le notifica al administrado que se debe subsanar ciertas observaciones del informe técnico número 010-2017. Sin embargo, el administrado no cumplió con dicha subsanación ni tampoco impulsó el procedimiento bajo ningún documento, ya habiendo transcurrido un plazo de 30 días hábiles adicionales al plazo establecido, por lo que se declara el abandono de inconformidad al artículo ya mencionado 202 de la Ley 27444. Por otro lado tenemos la resolución administrativa 005-2020 ANA-AAA-CH.CH-ALA de Pisco, la cual resuelve declarar el abandono del procedimiento administrativo
seguido por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco Clase C, sobre una solicitud de aprobación de tarifa adecuada del año 2019 para el señor Feliciano Anchante Vilches. Aquí lo que sucedió fue que mediante el oficio número 807-2019-ANA-AAA, se le requiere al administrado que subsane ciertas observaciones formuladas al expediente en un plazo de 3 días hábiles. Sin embargo, ya habiéndose paralizado el procedimiento durante 30 días sin alguna respuesta, se concluye que se declare el abandono del mismo de acuerdo a lo establecido al artículo que ya se mencionó, 202 del TUDO de la LEPAG. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Brenda Torres y yo les voy a explicar sobre cuáles son los alcances conceptuales de la autotutela ejecutiva de los actos administrativos. Según los autores García de Enterría y Ramón Fernández, la autotutela de los actos administrativos es el paso al terreno de los hechos, comportamiento u operaciones materiales concretamente. Es, por así decirlo, el uso de coacción frente a terceros. Asimismo, este tipo de autotutela sigue siendo previa y no definitiva, de modo que el hecho de su aplicación no excluye tampoco el eventual conocimiento ulterior de los tribunales contencioso-administrativos. Peña Solís también mencionaba que el particular puede cumplir la decisión, así como también negarse a hacerlo teniendo una resistencia pasiva, y es precisamente frente a esa conducta de incumplimiento cuando se manifiesta la autotutela ejecutiva, que consiste en la facultad que detenta la administración para ejecutar el acto acudiendo a la coacción. Solís también mencionaba que la autotutela ejecutiva y la ejecutoriedad consisten en una misma figura. Ambas son propias de la administración pública y por ende se refiere a la ejecución forzada de los actos propios de la administración, cuyos destinatarios se resisten al cumplimiento voluntario. Para ello hay que entender a la ejecutoriedad como la realización material de los actos ejecutados forzosamente por la administración, a la vez que la postulan como sinónima de la autotutela ejecutiva. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.